Adolescente que denunció falsamente a su padre por abuso sexual, hoy busca ser escuchada por la justicia argentina. Ella reconoció haber mentido, pero no toman en cuenta su testimonio mientras su padre sigue en prisión. Vamos a ver la nota. Frente al Congreso argentino, esta adolescente reconoció que cometió un error cuando a los 14 años denunció falsamente que su padre había abusado sexualmente de ella. Historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del polo de la mujer. El detonante había sido una pelea familiar para que la menor le contara a su madre que había sido tocada por su papá cuando solo era una niña y ella estaba de viaje. Peor me pongo y le digo, vos tenés que respetar, es tu papá y listo. Te dice algo y es por algo, yo no lo voy a respetar. Y se pone dura y yo no voy a respetar porque mi papá me tocaba cuando yo era chica. Su madre, sin escuchar razones, creyó únicamente en su hija y obligó a su pareja a irse de la casa, no sin antes denunciarlo ante las autoridades. En ese momento yo me levanté, fui, lo enfrenté a mi marido, no le pedí explicación, le dije, Julio, te levantas y te vas. No te voy a permitir que vengas a decirme nada, te agarras tus cosas y te vas. Grande fue su sorpresa cuando desde las organizaciones de apoyo cambiaron el testimonio de la menor. El médico la revisó, salió todo negativo, pero ¿qué pasa? Entre la primera declaración de Jazmín y la revisación médica han pasado media hora, tengo las impresiones de todas esas entrevistas y abajo de la revisación médica dice antecedentes del hecho. En antecedentes del hecho sale la entrevista que le hicieron anterior. Dice que la niña dijo no solamente que había sido manoseada, sino que el padre en ocasiones le obligaba a tener sexo oral. Ahora, ante el Congreso argentino, la menor y su madre piden ser escuchadas y luchan porque se reconozca la inocencia de su padre, quien todavía se mantiene en prisión. Por su parte, en el Parlamento argentino se discute una norma que podría recrudecer las penas a quienes realicen falsas denuncias. Bueno, en este caso desde el arranque se hizo absolutamente todo mal, porque ya por la presión de muchas organizaciones feministas que hay en Argentina, esta niña fue, digamos, adoptada por lo que acá se consideraría como la DEMUNA, más o menos, que es el polo de la mujer, okay. Y que tomaron la denuncia de la niña, hablaron con la madre y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienes que denunciar al papá. Sin embargo, no había ningún tipo de pruebas por las que podrían decir que la menor, que le había dicho a su mamá que su papá le había tocado como un acto de rebeldía en realidad, porque no le quería hacer caso al papá, como pudo haber sido en cualquier otro tema, la menor termina diciendo, oye, lo único que ha hecho mi papá es tocarme, ¿no? Y sin embargo, cuando le llevaron a la pericia psicológica, incluso a la pericia médica, no encontraron nada. Y cuando la mamá ve los documentos de la pericia médica, sale como antecedentes. Esto, incluso el papá le obligó a la menor a tener sexo oral. Es decir, había antecedentes por los que el papá fue condenado a 15 años de prisión. Pero no figuraba en la... No configuraba, es más, ni siquiera había una prueba. Es decir, se ha faltado incluso al debido proceso simplemente por la presión de que el padre tenía que ir preso por un caso de abuso sexual que una menor había denunciado. Claro, o sea, hay casos que a veces se toman como emblemáticos, pero siempre todos tienen que pasar por el debido proceso. Toda denuncia falsa naturalmente tiene que ser sancionada, porque además no solamente es el haber acusado a una persona injustamente y que en este caso ha pagado prisión, sino es el daño que haces para una causa justa y real, porque la cantidad de niños víctimas de abuso sexual por su entorno más cercano es real, es altísima, es horrorosa y es monstruosa, pero una denuncia falsa termina invalidando el centenar, las miles de denuncias reales que quedan en nada, que no reciben sentencia o que no tienen esa exposición mediática. Y depende mucho también cómo es que se lleva esa denuncia falsa, porque la menor denunció en su testimonio ante el Parlamento que ella había sido revictimizada, porque justamente para que le hagan las pericias tuvieron que someterla a situaciones que ella no estaba preparada para ser una niña de 14 años. Es más, y no solamente pericias médicas, sino también pericias psicológicas, claro, en donde ella menciona que la psicóloga invalidaba lo que ella decía. Como que estaba guiado el testimonio. Exactamente. Buscaban guiar su testimonio. Así es. Entonces lo que ella dice es, cuando yo ya le comenté a mi abuela que esto se había pasado de las manos, ahora la justicia no me presta atención. A los 4 años que ya lleva el papá en prisión, ha sido ya reafirmada su condena y este hombre va a tener que pasar 15 años en la cárcel. Es por eso que desde el Congreso de Argentina se está evaluando una ley que agrava las acusaciones falsas, pero también debería, digamos, agravarse el mal procedimiento, porque como lo que tú mencionabas, exactamente, hay miles de casos. Hay miles de casos en donde la justicia, digamos, no hace o pretende hacer bien su trabajo por las víctimas en realidad. Sin embargo, también hay otros casos en
en donde los padres son separados de sus hijos por este tipo de acusaciones, aprovechándose de las falencias de ese sistema que no ha investigado a profundidad. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿El señor va a salir de la cárcel? ¿Qué va a pasar? Porque me imagino que también empieza el procedimiento de... Las personas mienten, las personas, por eso lo que tú digas es solamente una versión. Al final el sistema se suele sostener en pruebas, en evidencias, en constatar, porque la gente un día dice una cosa, mañana dice otra, se confunde, se olvida, no se acuerda, yo lo vi de una manera, tú que estabas al otro lado lo viste de otra. Es una versión, pero ¿ahora qué pasa? Porque ella en un momento dijo una cosa, ahora ha dicho otra. ¿Cómo realmente cómo no pensar que alguien está diciéndole ahora que diga eso para exculpar a su papá? Ahora el Parlamento lo que está haciendo es tomar justamente la defensa del hombre. Incluso la misma mamá le dijo, bueno, ya son dos quienes están velando por la integridad nuevamente de su familia, porque ella cuando volvió a ver a su papá, años después, porque incluso le habían restringido el acercamiento, le pidió perdón a su papá por lo que había hecho cuando tenía 14 años. Entonces, ahora lo que está buscando incluso el Parlamento es que nuevamente se abra el juicio, porque ya hay una condena de 15 años para esta persona y es la reafirmación de una condena. Entonces, se tiene que ver nuevamente, digamos, cómo es que se ha llevado el proceso para nuevamente entablar en un nuevo juicio que tal vez saque al papá de prisión.